Flores Roca del área de comunicación. Espero que te encuentres bien de salud en compañía de tu familia. Recuerda mantener los hábitos de higiene necesarios. Ya sabes, quédate en casa. El día de hoy trabajaremos el curso de Soy escritor. Ven y acompáñame en la clase. Entonces vamos a revisar nuestras diapositivas. Como te dije, hoy estamos en el curso de Soy escritor. Recuerda que cada una de nuestras clases tiene un propósito. En este caso, nuestro propósito es: diseña un esquema sobre la película Epidemia, rescatando las ideas importantes y las relaciona con lo que está aconteciendo a nivel mundial, COVID-19. Algunas recomendaciones antes de escribir en tu cuaderno. Coloca la fecha y el propósito de la clase. Coloca el título. Hoy trabajaremos reseña de películas. Lee bien las indicaciones de las diapositivas. Trabaja con orden y limpieza. Cuando encuentres esta imagen, indica que debes trabajar ¿en dónde? En tu cuaderno. Ese cuadernito te lo va a indicar. Antes de empezar, observa las siguientes imágenes. Ahí tienes una imagen de una película, ¿verdad? Virus. De repente la has visto. Por acá tenemos otra imagen. La vida es bella. Quizá también has visto esta película o por ahí has leído alguna frase. Tiene frases muy reflexivas. O Milagro en la celda 7. Bien. ¿Qué dice? ¿Has observado alguna de las películas anteriores? De pronto alguna sí. O si no has observado ninguna de las tres, debes haber visto alguna película en algún momento. ¿Sueles leer reseñas de películas? ¿Para qué nos podrán servir las reseñas de las películas? ¿Qué finalidad tiene? Observa la siguiente imagen. Bien, obsérvala. ¿Te parece conocida? ¿Conoces acaso a esos dos personajes? ¿A qué película pertenecen? Muy bien. Esos dos personajes pertenecen a la película El niño con el pijama de rayas. Esta información de aquí la encuentras en tu libro del área en la página 16. Así que acompáñame con tu libro y vamos a leer. Esta película está basada en el libro homónimo publicado en el 2006 por el irlandés John Boyne, quien además participó en la adaptación cinematográfica, desde lo real hasta lo fantasioso, como en el caso de esta novela. El Holocausto ha servido al cine para poner al descubierto una innumerable cantidad de dramas que enaltecen las historias de vida. Esta película da mayor énfasis narrativo a las experiencias de las víctimas más pequeñas. Por eso es valiosa la mirada que ofrece de este evento histórico, pues reconoce que tales víctimas existen también en el bando nazi, que suele ser visto como el único culpable. Es más, esta película muestra una historia agridulce, dulce como sus personajes centrales. Dos niños con experiencias de vida muy diferentes. Uno es un judío, víctima del Holocausto. El otro, hijo de un oficial nazi. Ambos están unidos por ese sentimiento único de inocencia, ternura y espontánea sabiduría que posee todo infante. La película es amarga por el contexto histórico tan difícil en el que se ven envueltos estos dos pequeños, quienes durante sus varios encuentros intentan descubrir entre juegos y adivinanzas la realidad que los rodea. En cuanto a la trama, esta película cumple el cometido de generar impacto, pues su historia es buena y de cierta autenticidad. Además, destaca por su cuidada fotografía y detallado vestuario. El desenlace viene anticipado por los fenómenos atmosféricos, gracias a un tópico literario que se conoce como locus terribilis. Las imágenes de lluvia advierten que algo va a ocurrir. Este desenlace nos propone una reflexión. No somos conscientes del sufrimiento del otro hasta que no nos convertimos en el otro. Todo esto, obviamente, en un ambiente de historia pasada, de horror y crueldad humana, pero que nos lleva a preguntarnos si, de algún modo, y desde el confort de nuestro hogar, tampoco hemos cambiado tanto
y seguimos ajenos al sufrimiento de los demás. Bien, una película que nos lleva a la reflexión. Recuerden siempre, chicos, que debajo de la información aparece ¿qué? El enlace web. ¿Para qué? Para saber de qué fuente ha sido extraído ese texto. Este texto no lo ha hecho la Miss Joana. Entonces, por eso colocamos el enlace web. Muy bien. Vamos a trabajar. Construya tus aprendizajes. Identifica el tema que se aborda en la película. ¿Qué hacemos para ubicar el tema? Le preguntamos al texto, ¿de qué trata? ¿De qué tratará esta película según lo que nos ha narrado la reseña? ¿De qué trata? Muy bien. Trata de dos niños viviendo el holocausto nazi. Uno judío, víctima propiamente del holocausto, y el otro hijo de un oficial nazi. ¿Cuál es el lenguaje empleado? ¿Será formal o será informal? Claro, es un lenguaje formal, pero utiliza términos técnicos propios de la película. Por ejemplo, acá hay un término que se ha repetido y de repente tú ya lo conoces, holocausto. ¿Qué será el holocausto? Claro, holocausto es matanza de personas con el fin de exterminarlas. Puede ser de un grupo social o por raza o por religión. ¿Cuál es el mensaje que pretende expresar la película? ¿El mensaje es qué? Exacto, el mensaje aparece en el último párrafo. Nos dice, ¿qué hay que hacer? Ponernos en el lugar del otro. Poder no ser ajenos al sufrimiento de las demás personas. No ser egoístas. Muy bien, pasamos a reseña de películas. Recuerda que ya aparece la imagen del cuadernito. Debes trabajarlo ahí. Definición. Es un género textual que presenta un juicio o un comentario sobre una película con hechos o incidencias específicas. Pasajes. Características. Es un género de opinión, por lo que su estructura es predominantemente argumentativa. Miss, ¿qué es argumentativa? Argumentar es demostrar o justificar tu opinión o tu postura que tienes frente a un tema. En este caso sería frente a una película. De repente te gusta la película, pero ¿por qué te gusta la película? ¿Cuáles son las razones para defender que te guste una película? ¿No? De repente son los personajes, de repente es el tema, cómo se aborda un tema, la trama, la historia, el buen desenvolvimiento actoral de pronto, ¿no? Entonces hay muchas razones por las cuales te puede gustar o no te puede gustar una película. ¿Qué más? Presenta una valoración crítica sobre el contenido y los aspectos formales de la película. Contenido, ¿a qué se refiere con el contenido? A propiamente la historia, ¿no? A cómo se va narrando la historia, a cómo se va contando esta historia, ¿no? ¿De qué trata esa historia? ¿Qué temas se están abordando? ¿Qué problemas de pronto? ¿Y cómo los llegan a solucionar? Los aspectos formales. ¿Qué aspectos formales tendrá una película? De pronto la escenografía, el lenguaje, ¿no? ¿Cómo utilizan el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? ¿No? Y emplea el empleo propiamente de términos técnicos. Como te dije hace un momento, es de acuerdo a la película. Cada película tendrá determinados términos de acuerdo a la temática que se aborda. También expresa la valoración e interpretación de quién la escribe. Exacto, el autor, cada uno de nosotros de repente podemos ver una misma película, pero no todos tendremos la misma valoración y la misma interpretación de esta película. Continuamos. Todo texto tiene una determinada estructura. ¿Y los textos con qué empiezan? Muy bien, con un título. ¿Cuál es la estructura de una reseña de películas? Exacto, empieza con el título. Puede ser el título de la película o un enunciado sugerente o llamativo. ¿Qué es algo sugerente? Que me inspire, ¿verdad? Que me inspire. Yo leo el título y me inspira a leer esa reseña. Me da ganas de leer esa reseña. Introducción. ¿Qué es esa introducción? Se plantea de manera general el tema de la película. Desarrollo. Presenta el comentario del argumento de la película, así como la actuación de personajes, escenografía y efectos, entre otros aspectos con pruebas. Cierre.
Expresa un juicio valorativo y un comentario final que nos debe motivar ¿a qué? A ver la película. Después de leer tú una reseña, debes tener ganas de ¿qué? Exacto, de ver la película. Bien, vamos juntos a deducir las partes que componen la reseña de la película, es decir, su estructura. Tú debes señalar estas partes en la página 16 de tu libro diario. Bien, ahí tenemos las partes. ¿Qué era el título? Podría ser el mismo título de la película o podría ser algo sugerente. En este caso, decidieron por el mismo título de la película. Introducción, ¿no? Donde recién nos está acercando un poco a la película, ¿no? Ahí ya nos indica algunos datos esenciales. Desarrollo, aquí es darnos detalles. Por ejemplo, los personajes, ¿nos habla de quién? Exacto, nos habla de dos niños. Uno judío, víctima del Holocausto, y el otro hijo de un oficial nazi. Ya nos empieza a contar un poquito más de la trama de la historia. Y en el cierre, ¿qué se hace? Nos deja con ganas de ¿qué? De ver la película. Nos motiva a verlo, a ver la película y nos puede llevar ¿a dónde? A la reflexión. Excelente. Ahora es tu turno. Recuerda que ya aparece tu icono del... Exacto, aparece tu icono del cuadernito. Debajo de esta publicación, en comentarios, en la misma plataforma de Edmodo, escribe el título de la película que más te haya gustado y explica la razón. ¿Por qué razón te gusta esa película? De repente por cómo actúan los personajes, por cómo se va desarrollando la historia. Debe haber alguna razón por la cual tú consideres que esa es tu película favorita. Observa la película Epidemia en familia. Ya junto a tu familia vas a observar esa película y vas a realizar la siguiente actividad. Diseña en tu cuaderno un esquema sobre la película Epidemia que incluya título, director de la película, escenografía, efectos, algunos efectos por ahí que hayas visto, personajes principales y secundarios, tema. ¿Cómo sacamos el tema? Nos preguntamos ¿qué cosa? Nos preguntamos ¿de qué trata? Estructura. Inicio, nudo y desenlace. El mensaje que te da la película, tu opinión y un dibujo referente. Exacto. Ahora dice, relaciona la película con lo que está aconteciendo a nivel mundial y nacional, evidentemente, ¿no? El COVID-19, realizando lo siguiente. Vas a hacer las siguientes actividades. Plantea 5 acciones que debemos realizar nosotros para contribuir a que se disminuya la propagación del virus. 5 acciones. ¿Qué acciones nosotros podríamos realizar? Nosotros, desde el lugar en el que estamos. Propón una frase alentadora para la situación que estamos viviendo. Una frase, ¿qué frase nos podría alentar? Conversa con algún familiar de la casa y juntos, en un mínimo de 10 líneas, narren cómo están viviendo la cuarentena. Recuerda que todo texto que tiene, exacto, tiene un título y que también nuestros textos deben estar divididos ¿en qué? En párrafos. Excelente. Muy bien, chicos, hemos terminado por hoy. Puedo responder tus dudas a través de EdVoice de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Espero la evidencia de tu actividad hasta el miércoles 22 por medio de EdVoice. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Un gusto.